Bienvenidos. En este webinar organizado por Innovación Aseguradora vamos a tratar el Open Data, un recurso que puede hacer que su empresa tenga un antes y un después. La información es poder, siempre se ha dicho y sigue siendo cierto, aunque vamos a ser más precisos. El dato es poder. Pero ¿cómo puede usar esto a su favor? ¿Qué grandes oportunidades ofrece la tecnología, sobre todo en el mundo de los seguros? Para resolver todas las dudas y conocer cómo puede aprovechar el Open Data en su empresa, contamos con Roger Ferrandis, responsable de operaciones y cofundador de Winalize, empresa de Big Data que ha trabajado codo con grandes aseguradoras, mejorando sus recursos de información. Bienvenido, Roger. ¿Qué tienes que contarnos? Bueno, muchas gracias Laura y muchas gracias por supuesto a Innovación Aseguradora por organizar este webinar. Estoy encantado de estar aquí y de poder explicaros a todos un poco desde nuestra experiencia cómo valoramos que puede ayudar el Open Data, o también conocido como los datos abiertos, en el sector asegurador. En esta presentación vamos a intentar responder a esta pregunta y lo vamos a hacer a un nivel muy básico y conceptual, sin entrar en demasiados ejemplos. Lo que vamos a intentar responder es qué es exactamente el Open Data o los datos abiertos, para definirlo primero. Seguidamente vamos a ver cuál es el problema que tienen las aseguradoras con la calidad de sus datos y cómo nos puede ayudar el Open Data o el uso de estos datos para resolver este problema. Y finalmente veremos qué tipo de soluciones existen. Entonces, para empezar a entender qué es el Open Data, lo que tenemos que entender también es cómo son los datos de nuestros clientes. En el sector asegurador, los datos de los clientes normalmente son identificativos, pueden ser en caso de particulares nombre y apellidos y edad, y en caso de empresas sería el nombre de la empresa o la dirección de registro o de actividad del negocio de esta empresa. Entonces, el Open Data sería básicamente lo que se puede encontrar de estos clientes cuando hacemos una búsqueda de ellos en Google o de forma online, o cuando hacemos una petición a cualquier tipo de base de datos de acceso público sobre estos clientes. Por lo tanto, mientras que vemos en la pantalla este círculo con los datos de los clientes, lo que veríamos si lo enriquecemos con Open Data es que encontramos datos de estos clientes en páginas web, encontramos opiniones, encontramos datos de localización, sobre todo para empresas, datos de finanzas y también noticias. Y juntando todos estos datos, al final lo que podemos conseguir es tener un mejor y un mayor conocimiento de nuestro cliente. Pero ¿cuál es el problema y por qué es el Open Data tan útil en este caso? Como podemos ver, en la vida de una póliza
hay básicamente dos pasos. El primer paso es la suscripción de la póliza, donde la aseguradora recibe datos de este cliente, y el siguiente paso es la renovación de esta póliza, que normalmente se efectúa año a año. Entonces, en ese momento de la suscripción de la póliza sí que hay un input de datos por parte del cliente. Sin embargo, después en las renovaciones no es habitual que haya ese input de datos. Lo que ocurre es que durante el transcurso de la vida de este cliente hay varios cambios, cambios que son relevantes y cambios que afectan al riesgo. Y estos cambios, sin embargo, no están alineados con el input de datos. Por lo tanto, el problema es que mientras que este cliente tiene cambios en su riesgo, la aseguradora está ignorando cómo afecta al riesgo de este cliente. ¿Y cómo nos puede ayudar el Open Data a resolver este problema? Bueno, pues básicamente, si ponemos como ejemplo a nosotros mismos, a Winalyze, nosotros mismos constituimos nuestra empresa en 2018 y obviamente suscribimos un seguro de RC. Entonces lo que vemos es que hemos revisado la póliza que suscribimos en 2018 y no coincide en nada de lo que somos actualmente, ¿no? No coincide el nombre porque se dio un nombre que era previo, no coincide la dirección porque se ha cambiado la dirección de la actividad en el negocio, tampoco coincide el número de empleados porque en 2 años hemos crecido de 3 empleados a 7 empleados y aunque la actividad esté clasificada como un servicio de consultoría, la realidad es más específica. Al final, Winalyze es una startup de fintech. Entonces, lo que podemos ver es que la aseguradora tiene una serie de datos que realmente no coinciden con la realidad. Los casos de uso con los que podemos hacer mediante el uso de datos públicos sería, por una parte, obviamente, la incrementación de la calidad del dato. Al final, como hemos visto, si los datos están incorrectos, el Open Data nos puede ayudar a actualizar estos datos y a tenerlos correctos. También puede ayudar a la automatización de procesos. Hay algunos procesos donde el input de datos es necesario, como por ejemplo la suscripción o la renovación, y donde se podría automatizar ese input. Entonces, en vez de pedirle a nuestros clientes que rellenen todos estos datos, lo que podemos hacer es, de forma automatizada, recibirlos o obtenerlos en estas fuentes de datos públicos. Y después tenemos la mejora de la siniestralidad. Mediante la implementación de datos abiertos, los modelos de pricing o los modelos que se utilizan para definir el riesgo y definir el precio y las coberturas de un cliente pueden ser todavía más precisos. Y eso lo podremos ver a continuación. Entonces, para entender cómo se incrementaría la calidad del dato. Como podemos ver en pantalla, los datos del cliente, normalmente las aseguradoras son bastante básicos y suelen ser coincidentes. Es decir, las aseguradoras suelen tener los mismos datos básicos de sus clientes. Como he mencionado antes, pueden ser el nombre, la dirección, la edad, etc. Lo que ocurre si añadimos datos de fuentes abiertas a los datos del cliente es que tenemos una visión mucho más amplia del riesgo de este cliente. Y aunque pueda parecer exagerado el gráfico, la cantidad de datos abiertos que tenemos disponible es tal que a veces hemos visto que los datos de una aseguradora se podían multiplicar por 100. Mientras que los datos de la aseguradora se han recibido en 2018, los datos que estaríamos obteniendo de fuentes de datos públicos serían actualizados, por ejemplo, a diciembre de 2020. Podríamos, por una parte, actualizar los datos que la aseguradora tenía y, por otra parte, enriquecerlos con datos externos, lo cual nos lleva a tener un mayor conocimiento del cliente, pero también a conocerlo mejor. Entonces, para verlo con un ejemplo concreto, es el mismo ejemplo de antes, sería los datos con los que se ha suscrito la póliza de Winalyze. Si le añadimos datos de fuentes abiertos, lo que podemos ver por una parte es que se pueden actualizar estos datos para tenerlos al día, pero además se pueden enriquecer estos datos con datos que están relacionados con el riesgo de nuestro negocio, pero que normalmente no son datos
que se considera ni en la póliza ni en la forma de cotizar el seguro de este cliente. Entonces, por una parte, datos como si el negocio tiene una tienda online y está vendiendo online, o qué tipo de opiniones tiene el negocio, si son buenas o son malas, o cuándo ha sido el último cambio de sus directivos, al final son datos que sí tienen una relación con el riesgo, son datos que sí impactan en el nivel de siniestralidad de ese cliente, pero que a día de hoy no son considerados como una práctica usual por parte de las aseguradoras. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la siniestralidad o los niveles de siniestralidad de nuestra cartera de clientes mediante el uso de Open Data? Bien, pues como hemos visto antes, si añadimos estos datos que son externos, que son públicos y que tienen una relación con el riesgo, y los consideramos dentro de los modelos de pricing, lo que podemos ver al final es que el cálculo del riesgo que hacemos de este cliente puede ser todavía más preciso. Ahora mismo la problemática, sobre todo en seguro de negocios que tienen las aseguradoras, es que para esos negocios que son pymes, las aseguradoras normalmente dan un precio fijo o un precio estándar a todos estos negocios porque no tienen la posibilidad de ver uno por uno cuáles son de forma muy concreta y muy específica sus riesgos. Y esto, sin embargo, en grandes empresas sí se hace una auditoría, porque al final, digamos que la póliza tiene un tamaño tal que vale la pena hacerlo y que existen los recursos disponibles para hacerlo con pólizas grandes, pero con pólizas tan pequeñas, con primas tan pequeñas, no se puede invertir esos recursos en encontrar y analizar de una forma tan cercana los riesgos de este cliente. Entonces, por eso los riesgos de pymes se clasifican normalmente en precios que son muy estándares, sin hacer una gran diferenciación entre ellas. Si añadimos estos datos externos, al final lo que podemos hacer es que en vez de cotizar una póliza basada en 4 o 5 datos, si la cotizamos basada en 15 o 20 datos, podemos tener una mayor predicción de la siniestralidad y podemos, por tanto, ofrecer una prima que está más ajustada al riesgo real de, de esta pyme. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, mientras que anteriormente se podría calcular que el riesgo podría ser medio y que la probabilidad de siniestralidad podría ser del 5%, al final, si añadimos datos externos, se puede hacer de una forma más precisa. Como hemos mencionado antes, los datos externos también sirven para automatizar los procesos. Por ejemplo, si tenemos una suscripción tradicional de un seguro de multirriesgo para pymes, los datos que se suelen pedir, aparte del nombre y la dirección, es el número de empleados y datos sobre todo de la localización del local y de la tipología del local. Este proceso puede durar más o menos 20 minutos, es uno de los cálculos que tenemos como media de tiempo que invierte una persona en rellenar dicho formulario, puesto que tiene que comprobar cuál es el año de construcción del edificio donde está su negocio, proveer la ubicación exacta, entender cuál es el tipo de edificación, etc. Si lo que hacemos es coger parte de este proceso y añadirle o conectarlo a fuentes de datos públicos, como por ejemplo podría ser el catastro o cualquier registro de la propiedad, lo que podemos conseguir es que parte de este proceso de suscripción es automatizado. Es decir, no necesitaríamos que este cliente rellenase uno por uno estos datos y podríamos reducir el tiempo de suscripción a 2 minutos. Por tanto, podríamos ver la suscripción tradicional siendo un formulario muy largo y muy extenso y la suscripción automatizada siendo un formulario que queda limitado a solo 2 campos, a solo 2 preguntas. Entonces, para comparar un poco los beneficios, aunque pueden ser evidentes, el tiempo se gana en tiempo. Cuanto más corto es la suscripción, mayor conversión o mayor probabilidad de convertir esa póliza y también la cantidad de datos que estamos pidiendo. Otro de los problemas que se ha visto mucho y que nos han comentado mucho las aseguradoras
es que algunos de los datos que reciben, bien sean por parte de los clientes o bien sean por parte de los corredores o de los agentes, muchas veces no siguen todos un mismo patrón en cuanto, por ejemplo, a las direcciones. Entonces, lo que podemos conseguir con la suscripción automatizada es que si nosotros encontramos esas direcciones con un mismo formato desde una misma fuente de datos, nos estamos asegurando de que todas las direcciones de nuestra base de datos están escritas de la misma forma y tienen el mismo orden y los mismos elementos. Y ya por terminar, para ver un poco las soluciones tecnológicas que existen en el mercado, obviamente Winalyze con ubicación en Valencia. Un poco la ventaja que nosotros tenemos o la diferencia, mejor dicho, respecto a otros proveedores es que nuestra plataforma es multilingüe. Hemos trabajado ya en países de habla inglesa como Estados Unidos, hemos trabajado en Latinoamérica, en Colombia y en Brasil, eh, por tanto en español y en portugués, hemos trabajado en España y estamos trabajando en Alemania también con el alemán. Nuestra solución está focalizada únicamente al ramo de comercios. Pueden ser pequeñas y medianas empresas, la cual es nuestra especialidad, pero también podemos adaptar la plataforma a riesgos de mayor tamaño. En el plano competitivo también encontramos soluciones casi todas ubicadas en Estados Unidos y en Reino Unido. Muchas de ellas están focalizadas también en seguros para comercios porque ahora mismo es una de las grandes tendencias en el mercado asegurador y es uno de los ramos donde las aseguradoras están priorizando su crecimiento y están invirtiendo en innovación. Pero también vemos otras como Attidot o Niner Analytics que están especializadas o bien en vida o bien en particulares. Por parte de Attidot podemos decir que ellos están especializados sobre todo en mejorar los modelos de Machine Learning y modelos predictivos. Y Niner Analytics es una solución que se basa en hacer que el cliente o el posible cliente conecte su perfil de redes sociales con la plataforma de cotización para poder cotizar en base a sus datos de redes sociales. Respecto a la forma de trabajar con estas soluciones tecnológicas por parte de las aseguradoras, lo que podemos ver son básicamente dos vías. Una vía sería la API o el web service, que son básicamente tecnologías que sirven para conectar una base de datos con otra base de datos y conseguir que estas dos bases de datos intercambien sus datos en tiempo real. Entonces lo que conseguimos es ese tiempo real y además la posibilidad de automatizar procesos. Un proceso de suscripción solo es posible que sea automatizado si hay una base de datos que está alimentando a ese proceso de suscripción en tiempo real. La otra forma de interactuar con una aseguradora desde un proveedor como el nuestro sería a través de una aplicación web. Una aplicación web sería un portal donde la aseguradora tiene un usuario y puede entrar con ese usuario. Podría subir su fichero de datos o su base de datos y después del análisis descargarlo. Una de las ventajas que ofrece esta vía es que no requiere ningún tipo de implementación tecnológica. Por tanto, las aseguradoras pueden hacer tests para ver cómo el Open Data puede ayudarles sin necesidad de involucrar a su departamento de tecnología o su departamento de IT. Y, por tanto, también se reducirían los costes de un piloto. Es decir, una aplicación web permite hacer tests con un coste muy bajo. Y ahora sería el turno de preguntas y respuestas, así que quedo a la espera de recibir vuestras preguntas por el chat. Gracias. Vale, la primera pregunta es de Enrique Ruiz. Enrique, me alegra mucho verte participando y asistiendo al webinar. Su comentario dice que hay un debate cada vez mayor sobre no discriminar a la hora de fijar precios. Y nos pregunta, en nuestra opinión, utilizar la información de Open Data para suscribir podría ser considerada discriminatoria.
Bueno, Enrique, creo que es cierto que este debate existe y creo que sobre todo existe en el campo o en el área de seguros para particulares. Creo que la discriminación con un particular es es algo que nos despierta muchas cuestiones éticas y morales. Sin embargo, la discriminación en cuanto a empresas me parece que no está vista de la misma manera. Más que discriminar, al final el Open Data lo podemos considerar como una forma para discriminar, si lo queremos ver así, o lo podemos considerar como una forma de ampliar la evaluación que se hace de esos riesgos, ¿no? Al final, la diferencia entre Open Data y no usar Open Data reside en si le preguntamos al cliente sobre ese dato o no se lo preguntamos. Entonces, si tuviéramos un formulario que incluyera todas las preguntas de los datos que obtenemos mediante el Open Data, eh, al final estaríamos haciendo que recibimos la misma información y no estaríamos discriminando por usar Open Data, sino discriminando, digamos, por utilizar los datos con los que ha rellenado el formulario, ¿no? Pero la verdad es que espero haberte respondido, pero es una pregunta muy interesante. Vale, no sé si vamos a tener más preguntas, pero como hay un poco de decalaje entre la transmisión y la grabación, me voy a esperar unos segundos. Vale, tenemos otra pregunta de María Teresa. La pregunta es, ¿qué tipo de datos son los que se utilizan para la mejora de los niveles de siniestralidad? Gracias, María Teresa. Pues básicamente los datos son... yo voy a hablar de seguro para negocios, que es nuestro expertise. En seguro de particulares, sinceramente, no lo conozco tanto. En seguro para negocios, los tipos de datos pueden ser muy variados y muy distintos. Un tipo de dato que es muy relevante y que creo que es muy lógico también para entender es cuáles son las opiniones de un negocio. Al final, si tenemos, por ejemplo, dos clientes que son restaurantes y son dos restaurantes de comida española que están en el centro de Madrid y que tienen el mismo número de empleados. Con estos datos, la aseguradora lo que va a hacer es entender que ambos restaurantes tienen más o menos el mismo nivel o la misma probabilidad de tener un siniestro. Si cuando obtenemos los datos abiertos vemos que uno de los restaurantes tiene muy malas opiniones, que todos los clientes dicen que la comida es muy mala y que el servicio es muy malo también, y que en esa valoración que nos dan los portales de opiniones del 0 al 10, el ratio es de 4, y sin embargo el otro restaurante vemos que tiene un 10 sobre 10 con 2000 opiniones, lo que podemos entender aquí y lo que nos demuestra los modelos de Machine Learning que aplicamos con las aseguradoras es que el restaurante con buenas opiniones tiene una menor probabilidad de tener un siniestro que el restaurante con malas opiniones. Hay otros datos que también son muy interesantes, tal vez no puedo decir todos, pero por ejemplo los cambios en el comité directivo de una empresa también está muy relacionado con la siniestralidad. Si los directivos de una empresa llevan 30 años en esa empresa y es solvente y financieramente estable, la siniestralidad es menor. Y si lo que vemos en esa empresa es que los directivos van cambiando cada año o cada 2 años, esa empresa es menos estable y la siniestralidad es bastante mayor. Vale, espero haber respondido a tu pregunta. Vale, pues voy a esperarme unos segundos para ver si hay más preguntas. Sí, María Teresa comenta que mediante Google Business en el caso de los restaurantes. Sí, Google Business sería una de las fuentes de datos donde podemos ver para restaurantes opiniones de sus negocios. No solo aplicaría a restaurantes, aplicaría a hoteles, a bares,
sobre todo a negocios que tienen, digamos, venta al público, sobre todo esos negocios. Pero también hay otros negocios que son los conocidos como business to business, que también pueden tener opiniones, aunque sean en número sean menores, pueden ser muy relevantes. En la cuestión de restaurantes, hoteles y bares también podemos tener TripAdvisor, que al final tiene opiniones de todo tipo. Podemos encontrar opiniones en Yelp también, aunque igual no es tan popular en Europa. Podemos tener también opiniones en aquellos restaurantes que hagan reparto a domicilio, en Uber Eats o en Just Eat, por ejemplo. Y esas opiniones, sobre todo en el contexto de pandemia, son muy importantes. Porque lo que hemos visto es que afectaban de forma muy relevante a la reputación de esos restaurantes. Y también hemos visto cómo algunos restaurantes iban evolucionando muy favorablemente durante la pandemia, teniendo muchísimas opiniones y muy buenas, y otros restaurantes que tal vez no tenían tan buenas opiniones y por tanto su negocio no iba tan bien como los demás. Vale, Enrique lanza de nuevo una pregunta muy interesante. Dice que a veces la información del Open Data no es fiable, como por ejemplo las opiniones, y pregunta si hay manera de identificar la información falsa. Más que identificar la información falsa, Enrique, nosotros lo que hacemos es adjudicarle un peso distinto a cada tipo de información, dependiendo de la fecha en la cual ha sido actualizada y dependiendo de la fuente de datos de la que proviene. Efectivamente, las opiniones pueden ser falsas. Lo que hemos visto en muchos casos es que son muy buenas opiniones repetidas por un usuario que se llama de forma similar y que se están condensadas en el tiempo en 1 o 2 días, ¿no? Y eso lo vemos muchas veces en negocios que están empezando. Lo que nuestro sistema hace ahí es considerar estos elementos. O sea, si las opiniones han sido todas vertidas en una pequeña porción de tiempo, no se le da tanto peso. Si el negocio tiene 10 opiniones o 20 opiniones, no se está considerando porque falsear 10 o 20 opiniones es muy fácil. Pero si el negocio tiene 2.500 opiniones y vemos que la primera fue hace 5 años y la última fue ayer, entonces sí le damos peso a esas opiniones. Respecto al resto de información, al final, como he dicho, depende de la fuente de datos. Muchas veces las fuentes de datos son registros públicos y ahí al final nos tendremos que fiar porque esos datos son los que tiene el mismo gobierno o las mismas instituciones públicas. Y otros datos que podrían ser son los datos de la propia página web del negocio. Em, lo que nuestra experiencia prueba es que si utilizamos datos de la página web del negocio, estos están más actualizados que los datos que tiene la aseguradora. ¿Por qué? Porque al final el negocio está actualizando todo lo que tenga que actualizar sobre sus servicios o sobre la dirección de su negocio o sobre sus tiendas, por ejemplo, y lo hace para mantener a sus clientes al día, ¿no? Sin embargo, el negocio no comunica a la aseguradora todos estos cambios. Entonces, bueno, en resumen, no es que haya una manera de identificar si la información es falsa. Como he dicho, en los registros públicos la información es válida. En las páginas web también. Sería muy extraño que un negocio se inventase una ubicación de una tienda. Y la única información que nos puede causar más dudas, en seguro para negocios al menos, son efectivamente las opiniones. Pero como he dicho, se le tiene que dar peso en función del número y en función del tiempo también. Vale, tenemos una pregunta de Exponent Consult. Nos pregunta si es posible suscribir un seguro al 100% con Open Data. La respuesta es sí. Se puede suscribir un seguro al 100% con Open Data. El ejemplo más claro son los seguros para pequeños negocios. Seguros como RC, por ejemplo, o seguros de multirriesgo,
al final son seguros que se pueden cotizar con 10 campos o con 15 campos. Como he mostrado en la slide, en una de las slides, nosotros tenemos la capacidad, y imagino que el resto de proveedores tecnológicos también, de proveer todos los datos necesarios con solo tener el nombre y la dirección de ese negocio. Porque teniendo el nombre y la dirección se puede encontrar datos en los registros públicos, se puede encontrar la propia página web del negocio y con la información que tenemos disponible en esas fuentes ya se puede rellenar de forma automática el resto de los formularios y de procesos de cotización. Vale, tenemos otra pregunta de María Teresa. Dice, como son datos públicos por los que nos has ido desarrollando, entiendo que no hay problema con la ley de protección de datos. Vale, aquí hay otra diferencia entre seguros para particulares y seguros para negocios. Lo que dice la legislación europea de protección de datos es que en caso de particulares, el uso de datos públicos o datos en abierto solo podrá ser posible si tenemos el consentimiento expreso y explícito de ese cliente. Es decir, ese cliente tiene que haber firmado y haber aceptado que se pueden utilizar datos disponibles en fuentes públicas para, digamos, o bien hacer esta cotización automatizada, o bien automatizar procesos de suscripción, o bien hacer eh, construcción de modelos predictivos sobre la siniestralidad. Lo que ocurre con los seguros para negocios, y es de hecho una de las razones por las que nosotros estamos focalizados en ese campo ahora mismo, es que la ley de protección de datos en ese sentido no aplica, siempre y cuando sean personas legales. Es decir, autónomos estaría protegido, pero empresas con nombres como con una SL no lo estaría. La razón, se entiende, es porque al final a la Unión Europea y supongo que a tantas otras instituciones les conviene que los datos de las empresas sean lo más transparentes posibles para poder evitar temas como lavado de dinero, desviación de fondos y otro tipo de delitos similares, ¿no? Entonces se está abogando por que los datos de las empresas sean cada vez más públicos y más accesibles, lo cual en nuestro caso es una ventaja y algo que recibimos de forma positiva. Vale, pues voy a dar unos segundos más para ver si hay otra pregunta. Vale, Enrique dice otra pregunta, ya me callo. Bueno, todas las que quieras, Enrique, no pasa nada. La pregunta es si utilizamos Twitter como Open Data para empresas. Pues sinceramente ahora mismo no. La razón es porque el resto de fuentes de datos nos aportan mayor fiabilidad en cuanto a la calidad de los datos y digamos que ya completan esos procesos que necesitamos. Twitter tiene muchas ventajas y desventajas también. Una de las desventajas es que es muy fácil em, hablar mal de alguien y hacerlo con bots o hacerlo desde distintas cuentas. Entonces eso podría distorsionar la imagen o la reputación de una empresa. De un día para otro una empresa se puede ver muy perjudicada en Twitter y digamos que ese dinamismo, aunque es conveniente en algunos casos, puede ser muy poco fiable y de momento no estamos considerando Twitter. Para opiniones consideramos Google for Business o consideramos TripAdvisor o Yelp, que son fuentes donde las opiniones son más estáticas y es más fácil comprobar la fiabilidad de esas opiniones.
Vale, pues creo que no hay más preguntas, que a no ser que alguien se anime de última hora. Vale, perfecto. Pues ya lo que me toca es despedirme de vosotros. Muchas gracias por atender a este webinar. Espero que os haya parecido interesante y que hayáis aprendido si había algo que no sabíais, y si había algo que ya sabíais, pues que por lo menos os haya venido bien repasarlo. ¿Vale? Esperamos tener muchos más como este, incluso más interesantes, mejor organizados también en 2021. Y agradecer a Laura por la presentación y a Innovación Aseguradora por ayudarnos a organizarlo. Muchas gracias.